Bueno, a un año del asesinato de mi gran amigo Roberto Viqueira, estamos cogiendo este espacio primero para seguir denunciando el asesinato impune de Robert, que nos ayudó mucho aquí en Rincón, en Puerto Rico, en muchos lugares del archipiélago nacional. Y tengo el honor de hacer un homenaje a este querido amigo. Habíamos en algún momento dialogado la posibilidad de tener aquí a Robert y hablar sobre su trayectoria, su trasfondo, sus proyectos futuros con Protectores de Cuenca. Lamentablemente eso no pudo ocurrir, pero hoy estamos aquí para dar honra y honor a este compañero y más bien hablar sobre su legado, sobre sus luchas, sus aspiraciones en Puerto Rico, ¿verdad? Y sus familiares, lo que, ¿verdad? Su trayectoria personal. Y me honra la presencia de su hermano Miguel Viqueira y nuestra amiga también Raquel Delgado. Así que bienvenidos. ¿Cómo están ustedes aquí? Saludos. Saludos, Ramón. Saludos. Saludos. Eso es así. A toda la gente que nos ve por este medio. Y nos honra también estar aquí hablando del gran ser humano que fue, es y sigue siendo y será Robert Antonio Viqueira Ríos. Eso es así, ¿verdad? Se me hace a veces complicado hacer las introducciones a veces, y más bien cuando nunca me había tocado, ¿verdad?, hablar sobre un amigo desde esta perspectiva. Hace un año, y lo pueden buscar en el canal de Desde Cero, sí hice unas expresiones con respecto a lo sucedido con Robert, así que lo pueden buscar ahí, y está más o menos un poco esa perspectiva mía muy personal y sobre mi amistad con Robert y todo eso, y denunciando también lo que había pasado. Pero este no es el momento para hablar sobre eso. Vamos a hablar realmente sobre la vida de Roberto, y qué mejor que tener aquí a Miguel Viqueira, su hermano. Oye, gracias Miguel por aceptar la invitación y estar aquí y tener esa apertura ¿verdad?, con nosotros. Bienvenido a Desde Cero, brother, de verdad. Gracias Ramón. Sí, no es fácil, ¿verdad? A un año de la gran pérdida que hemos tenido, pero estamos aquí tratando de hacer lo mejor posible. Eso es así. Aquí tenemos, ¿verdad? Estábamos brindando un poco también, con un poco de vino, y para un poco, entrar un poco en este ambiente sosegado y tranquilo para hablar sobre Robert. Sí, y que, ¿verdad? Como dice Miguel, va un año de que las vidas nos cambió a todos, particularmente a la familia inmediata, pero también a la familia elegida y política. Es una pérdida muy grande, pero lo recordamos con amor, lo recordamos por todo el trabajo maravilloso que construyó, que sigue construyendo a pesar de no estar presente. Así que hay que seguir honrando a Robert en todos los espacios en los que estemos. Eso es así. Nosotros seguimos, recientemente publicamos una de sus intervenciones de Robert en la lucha de acá de Rincón, porque estuvo bien presente en las luchas acá ambientales, comunitarias, y igualmente Miguel también. Así que siempre ha sido una familia. Ustedes han sido una familia siempre bien solidaria, luchadora. ¿De dónde salió eso, Miguel? ¿De dónde salió ese espíritu de solidario? La vena siempre estuvo allí, ¿verdad? Y Robert y yo vivimos ese proceso prácticamente juntos, de la mano, ese despertar político desde muy temprana edad, ¿verdad? Desde escuela superior, los años de universidad. Es sumamente difícil, ¿verdad?, hablar de estos temas y recordar, porque yo no solamente perdí un hermano, yo perdí mi mejor amigo. Es complicado porque yo conocí a Roberto durante el proceso de Vieques. Cuando mencionas a Vieques, literalmente, ¿verdad? Vieques fue una escuelita de lucha para muchos de nosotros, y Vieques
más allá de la escuelita de lucha, fue un espacio de crear familia. Yo estuve con Miguel, conocí a Miguel primero que a Robert. ¿O ustedes fueron arrestados juntos? Fuimos arrestados juntos en abril del 2001, bien chamaquites, súper chamaquites. ¿Tú te acuerdas de cuando te arrestaron? Claro que sí. Y la salvada que me diste también, Miguel, ¿te acuerdas? Eso fue un 29 de abril del 2026. 26 de abril fue. 2001. Sí. 26 de abril del 2001. De 2001. Incursionamos, ¿verdad?, al área restringida con el fin que todo el mundo iba, ¿verdad? Para los los bombardeos, ¿verdad? Con nuestra presencia allí conocí a la compañera Raquel y a un montón de otras personas que al día de hoy, ¿verdad? Esa amistad. ¿Ustedes arrestaron con Kuzman? Sí. Con Kuzman, Sí. Ustedes eran los... Sí, esto fue bien chévere porque por Vieques era. 100 estudiantes por Vieques, una campaña, ¿verdad? De la Federación Universitaria por Independencia, una campaña que teníamos de reclutar jóvenes en todas las universidades de Puerto Rico para hacer desobediencia civil. Se llamaba 100 por Vieques. Y de ahí salió Raquel, hay un montón más de gente bien buena. Pero es bien interesante porque aunque la decisión de Robert no necesariamente fue entrar al campo de tiro, porque habían, ¿verdad?, distintos roles, él estuvo detrás, la vanguardia, ¿verdad? Detrás, pendiente a que todo fluyera bien, junto a una corilla bien bella de la FUPI. Eso fue en el 2001. Y luego de esa experiencia del 2001, donde nos conocimos, nos hermanamos, de ahí empezamos a conectar más, trabajo político. Y recuerdo, y hablaste de la nueva escuela, ¿verdad? Pero la nueva escuela, ¿verdad?, tuvo un preludio que fue este trabajo en Vieques, trabajo organizativo en las comunidades. Cuando todos salimos de la universidad, sentíamos la necesidad de crear un hogar político, que no sabíamos por dónde era ese vínculo del hogar político, de seguir llevando la solidaridad y la lucha en distintos espacios. Y ante el llamado que hizo el comandante Filiberto Ojeda Ríos de la importancia de educar a quienes no creen que la independencia es una posibilidad, hacer trabajo de base educativo a través de educación popular, es que nace la nueva escuela, ¿verdad? Que aquí habemos 3 integrantes que formamos ese espacio junto a Robert y un montón de gente bien maravillosa, que nos involucramos en ese trabajo comunitario, que ya Robert llevaba sosteniendo un trabajo ambiental desde muy jovencito, ¿verdad? Porque él colaboró con Casa Pueblo en las luchas que habían en el sur de Puerto Rico, por el asunto de las minas. Desde la universidad, ¿verdad? Sí. Teníamos una organización en la universidad, hacíamos reforestaciones, llevábamos los estudiantes. ¿Qué universidad era esa? La Daniel? Interamericana, en Ponce. Okay. Teníamos un grupo allí ambiental. Reforestamos toda la universidad. Hacíamos un montón de actividades, llevábamos a los estudiantes a conocer la isla de Mona, a Caja de Muertos. Okay. Ahí fuimos para Vieques. Esto fue antes de Vieques. Antes de Vieques, Okay. ahí se dio lo de Davisanes, todo este boom de la desobediencia civil, de los campamentos primero que nada. Ahí fue a Montedavid con Casa Pueblo, a Robert estuvo allí, estuvimos instalando placas solares en la casita que había allá en el campamento de Montedavid. Correcto. Estamos presentando una foto de Robert siempre fue pionero en eso de hacer y crear, estrechar lazos, ¿verdad? Y ampliar los movimientos de la universidad, de las organizaciones políticas universitarias con otras universidades, esa misma campaña de 100 por Vieques. Todas esas personas que entraron ahí no eran fupistas, eran estudiantes que no estaban organizados, que estaban buscando colaborar y poner su granito de arena, ¿verdad? Y hacer algo por esta patria, ayudar a sacar la Marina de Vieques y a parar el cáncer y la contaminación y la injusticia que se vive allí. Ok, o sea que sí que el trasfondo ambiental viene de mucho antes. Pero, ok, ustedes son de Yauco. Nacidos, criados en Yauco, por eso, y lo veo,
que el bosque seco de Guánica siempre ha tenido una relación bien cercana a ustedes por esa cercanía a ese lugar. Claro, y de muchachitos nos criamos allí, las playas, o sea, Yauco tiene playa, pero para ir a la playa de Yauco tienes que ir por Guánica. Correcto. ¿Verdad? Y la familia tenía una casita allí, siempre estábamos en San Jacinto y en la playa, y nos criamos ahí ¿verdad? En el bosque seco. Y Robert siempre tuvo eso bien en la mente, ¿verdad? Y ese era su bosque, estuvo siempre enamorado, siempre pendiente, ¿verdad? De hacer algo, desde que empezó en la cuestión de la ciencia en la universidad. Y lo logró, ¿verdad? Y estuvo allí, trabajó, fue biólogo en el bosque seco, y lamentablemente, ¿verdad? Lo que vivió mucha gente en este país con la Ley 7, le tocó a él y fue despedido, uno de los 30,000 empleados que el gobierno... A mí me tocó también la Ley 7. Sí, también. Sí, a mí también, a Melissa también, que trabajaba en la ACA. ¿Y en qué momento tú te recuerdas esa vena ambiental o patriótica de parte de ustedes de chamaquito? O sea, que ¿tienes alguna memoria como que de algo como que un antes y después? Cuando ustedes eran chamacos o chamaquitos, no sé. Esos últimos años, ¿verdad? De escuela superior, principios de universidad y toda esta cuestión de la lucha ambiental, ¿verdad? Fue lo que ya teníamos, ¿verdad? La espinita, ¿verdad? Política y qué sé yo, pero nos desarrollamos en el ambientalismo, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que esa no es la raíz del problema de este país, ¿verdad? Que va más allá y nos educamos, ¿verdad? En ese proceso políticamente, además de científicamente. Y por eso es que integramos, ¿verdad? La lucha ambiental en todo el movimiento y siempre en las mismas organizaciones políticas que militamos, ¿verdad? Impulsamos que hubiera un principio de justicia ambiental, ¿verdad? Que se hicieran actividades con las comunidades, etcétera, etcétera. Robert también fue delegado, no sé si fue delegado, ahora no recuerdo, si fue delegado de la FUPI y viajó a México, a otros encuentros. Fuimos a México con la CLAE, ¿verdad? Sí, el Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. Okay. Previamente habíamos ido a Cuba unos años anteriores, después fue en México, ¿verdad? Donde se juntaban, ¿verdad? Todas las organizaciones estudiantiles latinoamericanas a denunciar los problemas de cada país. Y Robert, ¿verdad? Como dice Miguel, el tema de la conciencia política, siempre vincularla o la conciencia ambiental, vincularla a la conciencia política, porque no hay forma de ver este asunto separado, y siempre sus planteamientos, ¿verdad? Más allá de Puerto Rico libre, ¿verdad? Pero libre bajo qué condiciones, ¿verdad? Tienen que ser unas condiciones donde podamos vivir sustentablemente, no haciéndole daño a la misma naturaleza, y cuidarlo. De la misma manera, ¿verdad? Que apostamos a cuidarnos entre nosotras y vivir una vida digna, que incluyamos en esa vida digna también el tema ambiental y la naturaleza. Y él era pionero, él fue pionero en esto, un visionario. La realidad es que siempre ha sido un visionario. Recuerdo, ¿verdad?, los debates que teníamos en los distintos espacios, debates bien interesantes, bien chéveres, pero el tema de la justicia ambiental, no, ¿sabes? Si eso no es un principio, no hay forma de luchar por un Puerto Rico distinto. Eso es así. Recuerdo aquellos debates, ya cuando estábamos dentro de la nueva escuela, ¿verdad? Que yo participé y fui militante de la nueva escuela, ¿verdad? Que este proyecto de comunitario, donde la independencia pues se hace viable, ¿verdad? A través de comunicar esa... ¿verdad? Ese proceso de la independencia lo hace uno mismo, ¿no? Y lo hace uno diariamente. No es que va a llegar la independencia, no, es que uno empieza a hacerlo desde ahora, desde el momento, ¿no? Y recuerdo aquellos debates bien intensos. Roberto era también, cuando le daban una asignación, él era bien metódico y hacía disciplinado. Y me acuerdo aquellos debates de reglamentación, de cómo va a ser, y aquellos documentos que él elaboraba, y yo no tenía la paciencia para bregar con eso. Pero Roberto sí. ¿Y en qué comunidades ustedes impactaron en Ponce? ¿Cómo era que se llamaba aquella comunidad que ustedes impactaron en Ponce? Trabajamos en Ponce, pero era con un grupo
era rescatando espacios perdidos. Rescatando espacios perdidos y Sí, había una comunidad, edificios bueno, también, exacto. Rescatando espacios perdidos, ¿verdad? Para el uso y disfrute de las comunidades, integrando la educación, el arte, también en la comunidad Las Latas, en Guánica, en San Germán, tú te tienes que acordar mejor del Cotuí, en San Germán. Que fue la cabalgata. En los residenciales en Mayagüez, Candelaria, Candelaria. De denuncia del abuso policial. Sí, lo que queríamos hacer era salir dejar de estar hablándonos nosotros mismos, ¿verdad? Y llevar el mensaje de por qué la independencia sirve o por qué es necesaria o por qué le conviene al pueblo, a las comunidades, al comercio, al ambiente, ¿verdad? Que la independencia no es para morirse de hambre, es para ser prósperos y progresar como pueblo y país. Correcto. Eso es así. Sí, porque es que la narrativa y la propaganda contra el proceso de independencia de Puerto Rico, pues viene específicamente diciendo que los que abogan por la independencia lo que quieren es la pobreza del país. Y es todo lo contrario, Pobres nos tienen ahora. Claro. Pobres está el país ahora, con la crisis que tenemos y con todos los servicios básicos públicos por el piso, ¿verdad? Para justificar después una privatización y aprovecharse, ¿verdad? De los recursos del país, que es lo que vivimos ahora. Así que por cierto, en la colonia. Que en la colonia, y que por cierto, aquí hay apagones constantemente días. Y espero que, ¿verdad? Que el estudio pueda seguir funcionando en lo que terminamos esta conversación y no continuamos esta conversación. En esos años de organización política universitaria, ¿verdad? También impactamos varias escuelas, la Escuela Superior de Yauco, donde estudiamos nosotros mismos, la Escuela de San Germán, la Escuela Superior de Sabana Grande, y de ahí salieron mucha gente muy buena que está por ahí dando candela y luchando y aportando mucho, ¿verdad? A este país hoy día, de ese trabajo político que se hizo en las escuelas, de luchar en contra de la represión de la misma escuela, del militarismo dentro de las escuelas, de parar los exámenes de reclutamiento militar, sacar los militares de la escuela, todas esas cosas. Que en mi caso, mi papá, mi mamá, de entrada, ¿sabes? Vamos para el Grito del Área todos los 23 de septiembre. ¿Sabes? ¿Entiendes? Esa era cultural, ese peregrinaje en mi casa, pero ese es mi caso. En tu caso, ¿verdad? Nosotros somos, Joel y yo, ¿verdad? Políticamente autodidactas. Ok, exacto. Y nada, pero una vez uno comienza, ¿verdad? Con estas inquietudes y en este mundo, en estos lares, conoce mucha gente buena y mucha gente que influencia y uno ve, ¿verdad? Y los grupos y los círculos de estudio que se hacían, ¿verdad? Todo era bien bonito, bien disciplinado y nos forjamos poco a poco, ¿verdad? Sí. Venimos desde abajo. Aquí nos tuvimos que joder, ¿verdad? Para echar para adelante con una madre soltera, 3 varones, ¿verdad? Que ella los echó para adelante y aprendimos a hacer de todo. Y un abuelo que nos enseñó a querer la tierra, a arreglar las cosas, a valorar todo, a no derrochar dinero, a resolver los problemas. Yo tuve el honor de conocer a un abuelo militar, tú sabes. Sí. No. Venimos de una familia militar ¿verdad? Y en cierto sentido apolítica. Mi mamá nunca habló de política en la casa, ¿verdad? Pero los valores... tuve el honor de conocer a tu abuelo. Tenía 90 y pico años y estaba con un machete allí, tú sabes, en la jarda, papi, bregando allí. Un jíbaro allí. Y él sirvió al ejército de Estados Unidos. Claro. Así que es un jíbaro gastado de verdad. Con unos valores. Conoció a una alemana y se la trajo para Puerto Rico. Así Esa es mi abuela. Esa es tu abuela. Yo sé que el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos fue bien determinante también para mí y para todo el pueblo puertorriqueño, pero sé que y de ahí es que, ¿verdad? Conozco a Robert, ¿verdad? A través después de la nueva escuela. Aquí tengo una foto de esa presentación que creo que fue en la UPR en Río Piedra.
y en este momento se presentaba, ¿verdad? No sé si en este caso, pero... No, esa foto es una denuncia de la represión hacia Robert. Ok, eso es otro tema Sí, que ese vamos... es otro tema. Eso es otro tema. Pero la represión, unidad y lucha. Sí. Sí. Era Exacto. la consigna. Era la consigna, era ante la represión, unidad y lucha. Sí. Pero recuerdo que de ahí es que yo conozco realmente el trabajo social, comunitario, político de Robert y tuyo también, Miguel, con el proyecto de la nueva escuela y los impactos que ustedes hicieron, como estaban mencionando ahorita, en distintas comunidades, en distintos sectores, en distintos pueblos de Puerto Rico. Y recuerdo ese trabajo arduo de mano de gente joven que tiene una visión del país bien brutal y que se dedican realmente a aportar. Sí. Y tú eres parte de eso, ¿verdad? Claro que ustedes sí. son parte de eso, ¿no? Cuerpo y alma y corazón, sin duda, ¿verdad? El asesinato de Filiberto hace 20 años, en el momento histórico en el que estábamos, ¿verdad? Organizándonos, como decía Miguel ahorita, ellos eran autodidactas y parte de la incorporación de muchos de nosotros al espacio era: hay que crear círculos de estudio, vamos a estudiar. ¿Quién fue Betance? ¿Quién era el Bisu? Hablemos de los nacionalistas y las nacionalistas. Dominga Cruz de Becerril. Filiberto, que era un referente para nosotros. En ese proceso tuvimos el honor de conocer mucha gente buena, como el que está en esa foto. Rafael Cancel Miranda, que fue uno de nuestros mentores. Y estar vinculada a personas como Don Rafa y escuchar a Filiberto en sus mensajes, leer sobre su pensamiento político, a nosotros nos hacía mucho racionamiento. Era como, sí, esto es una posibilidad. Hay una foto hermosa ahí. ¿Sabes que llevamos a Rafaelito a las escuelas superiores a hablar? Exacto. Ah. Ahí se ve a Robert. El tiempo donde eso era... Llevar a Rafael Cancel Miranda, a don Rafael Cancel Miranda a una escuela, ¿verdad? Era nosotros universitarios llevando a Rafaelito a hablar de a los jóvenes en la escuela superior. Y esta foto es hermosa. Ahí se ve a, ¿verdad? Roberto con Beatriz, chiquitita ahí, y Rafael Cancel Miranda, ¿verdad? Hablando desde la esa fue la casita de la nueva escuela en Dulce el Labio, en Mayagüez, que creamos, ¿verdad? Sabíamos que una manera también de integrarnos a las comunidades, había que estar en las comunidades, ¿verdad? Había que crear comunidad, crear confianza para poder hacer ese trabajo político. Pero regresando a lo que decía ahorita de Filiberto, cuando lo asesinan, para nosotros en la nueva escuela, Filiberto era un referente, nos dio muy duro, fue un golpe muy duro, lo lloramos, sabíamos que fue una gran pérdida, un asesinato que todavía al día de hoy, 20 años después, continúa impune. Y fue también un fueguito para nosotros de hay que seguir construyendo el país que queremos a través de este trabajo político organizativo en las comunidades, llegar a la gente que no entiende que la independencia es posible, porque nos han metido tanto miedo con el tema de la independencia, pues hay que hablar de la viabilidad, que no es que se van a enrollar las carreteras y se las van a llevar en un avión, eso no va a pasar, ¿verdad? Sino hablar de lo que le importa a la gente, cómo vamos a sobrevivir si dejamos de ser colonia. Y a eso nos dedicamos en los pasados, yo creo que fue como 8 o 10 años, ¿verdad, Miguel? Por ahí, estuvimos construyendo ese espacio, y fue un espacio de mucho crecimiento, aprendizaje, pero sobre todo de fortalecer la familia política. Yo hablaba ahorita está la familia de sangre, que es la que te tocó, pero una decide fortalecer y crear lazos con una familia política, que es la que te lleva a ti a formar y construir relaciones, formar y construir el país al que estamos aspirando, ¿verdad? Donde nuestros hijos crezcan juntos, donde podamos ver esa solidaridad. Si una busca la palabra solidaridad en el diccionario, de seguro hay una foto de Robert así, ¿verdad? Porque yo no conozco a un ser más solidario que Robert Viqueira Río. Son tantos cuentos y tantas anécdotas. Recuerdo cuando se estaba buscando un biólogo y un manejador del bosque de El Seco, de Guánica.
él pensó en mí, me llamó, me dice, "Mira, Ramón, estoy pensando en que tú eres la persona capaz para manejar el bosque y pues tú sabes, irte para allá y obviamente yo había tenido experiencia como planificador en algunos municipios, en algunos programas de planes y de mitigación de riesgo y cosas. Tenían un poco de bagaje en eso y él confiando en mí me recomienda, incluso tuvo una reunión con la que es directora de la EPA en Puerto Rico, con Guerrero. Con Carmen Guerrero, sí. Con Carmen Guerrero, él me consiguió una entrevista con ella y yo, de verdad, yo estaba más emocionado de que Robert me hubiera considerado a mí y en estas entrevistas que yo conseguir el trabajo. O sea, y para mí era la emoción de que un amigo, compañero, pensara en mí. Y Robert fue uno de esos. Siempre estaba ahí, siempre pensando en eso. Siempre pensando en la gente. ¿Sabes? Era un ser totalmente desprendido de sí. Siempre estaba pensando en la gente, en cómo crear los espacios para que todo el mundo pudiera estar bien. Siempre estaba pendiente a que todo el mundo estuviera bien antes que él, ¿verdad? Y ahorita hablaban de la Ley 7, que fue un golpe bien duro. Y él siempre buscando maneras para que todo el mundo estuviera bien, ¿verdad? Y eso fue uno de sus mantras de vida, que todo el mundo estuviera bien. En el 2016, cuando le dan el premio, ¿cómo se llama ese premio, Miguel? Un nombre ahí. El premio... ¿Cuál? Yo lo voy a buscar, el nombre. Y voy a repetir esto otra vez. Yo recuerdo cuando ustedes iban a abrir un taller de mecánica. Y entonces... Siempre estaban buscando formas de emprender. Y recuerdo, pero eso fue antes de Protectores. Sí. Eso fue justo antes de Protectores. Y por el tema de la Ley 7. De la Ley 7, todo el mundo se quedó sin trabajo. Lo que pasa es que nosotros, también, Roel y yo, de chamaquito, bregábamos con carros. Exacto. Y tuvimos hasta un taller y bregábamos con fiberglass y hacíamos spoilers y fabricábamos piezas y vendíamos a tiendas y tenemos hasta distribuidores por ahí. Exacto. Pero eso es de escuela superior, papito. Para que usted, o sea, ya resolviendo. Sí, ganándonos un billetito ahí, bueno. Qué cool, mano. Pero con el crecimiento, ¿verdad? Y la cuestión de la universidad y no pudimos... decidimos, pues, diablo, ¿qué carajo hacemos? Tenemos esto aquí bien montado, esto tiene futuro. Esto tiene futuro. Pero vamos a dejarlo ahí. Pero esto está cabrón, la universidad, todas estas experiencias nuevas, sí. El ambiente, la política, lo fuimos dejando a un lado, ¿verdad? Y lo dejamos y en un momento dado, cuando se quedó sin trabajo, pensamos en... Vamos a retomarlo. Vamos a retomar esto. Ok, ahí, eso está súper cool. Encontré lo del premio. Cuéntame. Que estaba diciendo ahorita el que él era, Robert siempre ha sido bien desprendido y que en el 2016 le otorgan el premio, lo voy a leer porque Premio Nacional de Humedales del Environmental Law Institute, que le otorgó el título de Wetland Community Leader, ¿verdad? Esto fue en el 2016. Sí. Por el impacto en la conservación ambiental y el fortalecimiento de comunidades. Y como era una persona que no estaba buscando spotlight, siempre estaba pendiente de hacer las cosas de manera, ¿verdad?, desprendida y solidaria, ese premio es como que, anda, me gané esto, me están honrando por el trabajo ambiental, siempre, que para mí lo siempre fue un organizador comunitario, un organizador político, un organizador ambiental. ¿Viste esa foto? Y bien merecido ese premio y eso es un poquito no, eso es un poquito de mucho, es un poquito de muchas cosas. Aquí yo quiero esta foto, de momento la estoy viendo y mira qué casualidad que ahí está mi mamá al lado de Beatriz. Al fondo, ¿verdad? Ahí está Robert con Beatriz. ¿Y tú no habías visto esta foto? Yo no había visto esta foto y de verdad que nada, es algo, ¿verdad? Que pues, se me paran los pelos. Y yo sé que donde quiera que estén hay amor, solidaridad, hay regocijo y hay cosas buenas. Llévanos un poco sobre la historia de Protectores de Cuenca. Protectores de Cuenca es una más de las visiones de Robert, ¿verdad?
de esa mentalidad adelantada, futurística, ¿verdad? De siempre estar pensando en los próximos pasos, en qué hacer, en cómo aportar, en cómo servir mejor, ¿verdad? O cómo hasta ganarme la vida haciendo algo que haga patria a la misma vez, que ayude a este país, que ayude al ambiente. Protectores de Cuenca surge, ¿verdad? Ahorita hablamos de que él fue biólogo en el bosque seco de Guánica. ¿Cuántos años estuvo de biólogo, que tú sepas? Estuvo unos 5 años, 6 años, 5 o 6. por ahí, ¿verdad? Como biólogo en el bosque seco, en aquel entonces, ¿verdad? Junto al oficial de manejo que se retiró de ahí, ¿verdad? El compañero Miguel Canal. Menqui, seguro. Sí, Miguel Canal, padre. Y en el 2007 fue lo de la ley 7, fue que se quedó sin trabajo, pero por el trabajo que ya había hecho allí, ¿verdad? Como biólogo del bosque, que ya había conocido gente de afuera, había recibido a unas personas, ¿verdad? De otra organización sin fines de lucro ambiental a nivel de Estados Unidos, que se llama el Center for Watershed Protection, ¿verdad? Una vez él se queda sin trabajo, ¿verdad? Ellos lo contactan y le dicen, mira, tenemos esto aquí, unas propuestas, qué sé yo, la cuenca hidrográfica de la bahía de Guánica, y ahí empezó. Ellos lo ayudaron, empezó siendo coordinador. Pero esto fue después de biólogo. Después de salir del bosque, okay, pero yo quiero por decir... la experiencia de biólogo en el bosque, conoció estas organizaciones. Okay, y ahí... Estas organizaciones, una vez él es despedido, ¿verdad? Hubo un acercamiento y él empezó a trabajar y colaborar con ellos para crear e implementar. Esa organización era la encargada, ¿verdad? Fue la que elaboró el plan de manejo de la cuenca hidrográfica de la bahía de Guánica. Y Robert era el implementador de las prácticas aquí, ahí empezamos. Y los primeros fondos que consiguió para una maquinita de hydroseeding. Para tirar grama como una de las mejores prácticas de manejo, ¿verdad? De control de erosión. Ahí llegamos pero mira, gente, vayan al canal de Desde Cero. Búscate el episodio con Miguel Canals, que era biólogo y manejador del bosque de Guánica, el bosque seco, y ahí hay un capítulo completo hablando de cómo Robert implementó técnicas y cómo Robert fue uno de los pilares de la conservación de la especie del sapo concho en Puerto Rico. Así que ese episodio, por favor, búsquenlo, porque ahí está en detalle cómo Robert hacía las técnicas, cómo manejaba las charcas, cómo sacar especies invasoras del sapo concho, un montón de técnicas bien brutales. Robert, a través de su activismo político, recibió también represión de parte del FBI directamente. Y fue una persecución bien exhaustiva contra él y su familia, contra ti también y tu familia, y ¿verdad? Contra varios de nosotros, con varios de nosotros, pero más perspectiva a lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Un montón de puertorriqueños, ¿verdad? Seguro, no. Sufrimos la represión directa. Seguro. Lo detenían en distintos puntos cuando a veces estaba solo. Así que la represión cada vez que viajaba, eran 3 horas o 4 en el aeropuerto, allá en un cuarto encejado, tú sabes. Viajaba para trabajo, para representar los trabajos de protectores de Cuenca en American Samoa, en Hawái, que esa represión empezó para en el 2007, a pero informarle continuó al US Coral Reef Task Force. Exacto. Mira la contradicción de los trabajos de conservación en Puerto Rico, pues pasaba todo ese mal rato allí, ¿verdad? Que eso que tú traes, Miguel, que esto pasó 2016, 2017, 2018, pero ¿verdad? Que todavía lo detenían en el aeropuerto horas, porque ya le tenían, ¿verdad? La carpeta digital lista, pero él desde el 2006, ¿verdad? Pudimos constatar una represión directa, y parte del trabajo que hacíamos, además de denunciar la represión directa hacia Robert y otros compañeros, era también desarrollar espacios educativos. Ante la represión, unidad y lucha. Unidad y lucha. Aquí está. Frente a la represión, unidad y lucha,
fue parte también de una campaña que estuvimos estando en la nueva escuela, porque algunos de nosotros sufrimos represión, visitas del FBI, intercepciones en distintos espacios por el trabajo político que estábamos haciendo en la nueva escuela. Represión que continuó para Robert muchos años después y que no tenemos duda de que pueda haber... Por tratar de educar a las comunidades de este país. Exacto, y que no tenemos duda de que pueda haber un vínculo con lo que ocurrió luego con él. Sí, a mí no me cabe duda. Sí. A mí no me cabe duda. Y esa represión fue muchísimo más allá. Lo que pasa es que cogieron una tarjeta como Roberto y otros compañeras y compañeros que enfocaron su represión directamente, ¿verdad? Y lo hacían visible, ¿verdad? Y Roberto fue uno de los que sufrió eso, él y su familia, directo, todo el mundo. Así que yo quiero dejar meridianamente claro eso, de que sí, Roberto, en carne propia, experimentó la represión del Estado por su trabajo político, por su trabajo ambiental también, y ese trabajo, pues, que hizo Robert, pues, conllevaba unos riesgos, ¿verdad? Y eso entendíamos en aquel momento también. Ok, Miguel, me estabas hablando sobre estas primeras propuestas de protectores de cuenca que empezaron con estas organizaciones que implementaban, ¿verdad? Implementaron unos proyectos en la cuenca hidrográfica de la laguna, en Guánica, la cuenca hidrográfica de Guánica, y luego emerge y se funda lo que es protectores de cuenca. Más o menos, que tú me puedas decir a grosso modo, ¿cuántos proyectos de protectores de cuenca se han implementado en lo que llevan ustedes más o menos? Protectores de cuenca está funcionando desde 2010, 2009. Lo que pasa que se incorporó y se hizo una organización como tal, ¿verdad? En el 2012. Pero ya Robert estaba haciendo el trabajo, ya estaba en contacto con estas organizaciones, ¿verdad? Internacionales y escribiendo propuestas por su cuenta y trabajando hasta que, ¿verdad?, fundó su propia organización con la mentoría y la ayuda de estos grupos, ¿verdad? Y logró que Protectores de Cuenca se convirtiera en la organización implementadora de todas esas prácticas, de ese plan de manejo, ¿verdad?, de la cuenca hidrográfica de la bahía de Guánica, que incluye desde el mar, desde la costa, desde los corales, hasta lo que se hace allá arriba en la finca en Lares, por allá en Yauco, Maricao, porque la cuenca es agrandada, ¿verdad?, por lo que se llama el sistema del suroeste, todo este sistema de riego que se ingenió en los años 30, 40 para sustraer todo el agua de la cordillera y llevarla al riego de la caña en toda la costa del suroeste de Puerto Rico, y por eso que existen una serie de embalses, ¿verdad?, específicamente 5 conectados en serie, y eso lo que hizo es agrandar esa cuenca hidrográfica, y ahí es que viene todo el problema de contaminación, de erosión, de sedimentación de esa cuenca agrandada, ¿verdad?, a esa bahía de Guánica. Ok, una pregunta. Y la eliminación de la laguna de Guánica, que era el filtro natural de todas las escorrentías. Ok, una pregunta. ¿El lago de Castañer es parte de esos embalses o no? Empezamos desde el primero aquí más abajo, más al sur, ¿verdad? En Yauco hay 2. Es el lago Susúa o el embalse Susúa. Todos estos están conectados con túneles subterráneos, debajo de la tierra. Y cuando se llena el de arriba, le tira agua al otro, y ese le tira agua al otro, y le tira agua al otro. Luego, en los años 50, 60, aprovecharon ese movimiento de agua para generar electricidad, ¿verdad?, las hidroeléctricas. Que están en Yauco también, Yauco 1 y Yauco 2. Pero es el Susúa, está conectado con Luquetti, más arriba con el lago Prieto, Garzas y Guayo. Y el Guayo. Ok, está bien. Esta es una clase de historia. Es una clase de historia. De geografía. Sí, es que es así. Gracias. Somos maestros también. Exacto, son educadores. Sí, ¿no? Y en esos primeros años de Protectores de Cuenca, ¿verdad?, que Robert fundó Protectores, pues ya yo estaba en el Departamento de Educación como maestro de escuela
de ciencias ambientales, pero siempre mano a mano con él, ayudándolo desde los primeros momentos, trepado en los montes amajados con la maquinita que tú hablas ahí, tirando grama, que la primera guaguita de protectores con el sueldito de la escuela se la compré yo, tú sabes, y por ahí seguimos. Siempre. Mira esta foto. Ahí está tu hermano, ahí están tus hermanos. Estamos los tres. Ahí está Jorge y Robert Omar. Y Omar, el gran Omar de Culebra. Esto es el proyecto icónico de Protectores de Cuenca en la Playa Marías, aquí en Rincón. Un proyecto que la comunidad ha defendido con uñas y dientes, que de entrada Protectores de Cuenca... Y sé que Robert estaba bien orgulloso de ustedes, de su comunidad, de su movimiento, de cómo manejaron, ¿verdad? Y siguen luchando y está todavía, yo sé que él está... Sí, eso que tú dices, Miguel, que es súper importante. Y estuvo allí y hizo unas expresiones contundentes. Seguro. Eso que tú dices es bien importante porque a pesar de que Protectores también le consumía mucho de su tiempo, ¿verdad? Porque es un trabajo abismal, que no es simplemente en Yauco, ¿verdad? Hay proyectos en Culebra, hay proyectos en las islas, fuera del archipiélago de Puerto Rico. No se desvinculó de otras luchas ambientales y sociales. Yo creo que también eso es como importante visibilizarlo. Hubo muchos años de sacrificio, ¿verdad? Exacto. Y quemó pestañas allí porque Robert era director, coordinador, mano de obra, secretario, contable. No, Robert era de los que manda y va. Tú sabes. Él manda y va. Exacto. En principio era Robert y más nadie. Sí, no, definitivo. No, lo logró, ¿verdad? Crear un gran espacio de trabajo y lucha y un equipo de gente muy, muy capaz, ¿verdad? Y comprometida y que está logrando mucho, ¿verdad? Gente científicamente brillante y productiva, ¿verdad? Y logró también una telaraña, ¿verdad? De conexiones de organizaciones hermanas nacionales, Estados Unidos. Sí, no, mira, Robert en el momento más crucial, ¿verdad? Y el que está aquí viendo desde cero sabe que en Rincón se desarrolló una de las luchas actuales, ¿verdad? Más efusivas con respecto a la conservación de los espacios costeros. Y Robert era mi mentor en todo esto, ¿sabes? A mí me tocó ser portavoz de Amigos de Tres Palmas, que fue el que llevó el caso legal ante la carretera, y la mentoría de Robert fue fundamental en mi trabajo como portavoz. Y pasaba horas hablando con Robert y él aconsejándome de cómo llevar el mensaje, de cómo atacar, ¿verdad?, los procesos, de estos procesos. Y quiero poner un momento de cuando más de 200 efectivos de policía llegaron a Rincón a macanearnos, a arrestarnos, y Robert estaba ahí en primera fila, que lo primero que me dijo fue: la flota de Protectores de Cuenca va a ir aquí y vamos a parar la policía de Puerto Rico. En esas. Aquí está Robert Viqueira. Yo soy Roberto Viqueira, director ejecutivo de Protectores de Cuenca. Estamos aquí hoy apoyando a las comunidades de Rincón a defender un proyecto muy importante, ¿verdad?, el que nosotros ayudamos a desarrollar y construir eventualmente. Un proyecto para el control de fuentes de contaminación terrestre, para evitar que esos contaminantes lleguen a los ecosistemas marinos. Hace mucho tiempo venimos tratando de dialogar con la autoridad carretera. Ellos conocen este proyecto, conocen otro proyecto que desarrollamos en el área de Tres Palmas, donde este proyecto no solo lo financió el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a través del programa de Zona Costanera, esto lo financió las comunidades y lo financió Protectores de Cuenca. Aquí cerca de $200,000 invertidos en este proyecto, ¿verdad?, por más de 3 años ya. Es el proyecto que nosotros hemos hecho, que más la comunidad ha defendido y mantiene y lo protege. Mira, esta confrontación ahora mismo es totalmente innecesaria. Las comunidades y nosotros también hemos dicho que no estamos en contra de un paseo de bicicletas, todo lo contrario. Queremos que la gente pueda ejercitarse, hacer ejercicio, trabajar, ir a los lugares que deseen en bicicleta, ¿verdad?
pero ese diseño debe ser modificado. Estamos hablando de un diseño que tiene más de 20 años, un diseño obsoleto que no se atempera a las realidades costeras, climáticas del país. Gracias por eso. Eso fue un video, ¿verdad? Que pusimos en su aniversario, ¿verdad? Su asesinato, ¿verdad? Al año de su asesinato. Y ese mensaje, pues, desde cero, pues, lo publicó. Porque Roberto Viqueira está presente y seguirá presente. Y eso que tú estabas diciendo ahorita, Miguel, de que él forjó y ha forjado líderes científicos que sabemos que a través de Protectores de Cuenca confiamos que esos líderes científicos van a seguir promoviendo, ¿verdad? Las técnicas y la visión de la conservación en Puerto Rico. Y yo sé que eso va a seguir, ¿verdad?, expandiéndose desde Puerto Rico para el mundo entero. Ese es el legado. Ese es el legado. Ese es el legado, ¿verdad? El tema de seguir protegiendo nuestros recursos naturales, como hizo Robert durante toda su vida, cuerpo, alma y corazón. Enrollarse las mangas y meter mano. Ajá. Ese es el ejemplo vivo, ¿verdad? De que sí hace falta investigar, estudiar, escribir papers, ¿verdad? Científicos, todo eso es muy necesario. Pero él trajo un panorama diferente a Puerto Rico de implementación, ¿verdad? No solamente de investigar, identificar los problemas, de cómo resolver y meter mano para que esos problemas, ¿verdad?, dejen de estar impactando la naturaleza y el ambiente. Tú has dado, Miguel, tú has dado en un tema súper importante de la implementación, porque muchos de los planes de mitigación o muchos planes que se quedan muy buenos, pero se quedan engavetados, claro, y no se implementan, no se llevan a concretarse. Y yo creo que hay estudios excelentes, y hay investigaciones, y hay, ¿verdad?, mucha data, pero ¿cómo traducimos eso en práctica, en mitigación, en mejoría física? Correcto. Para el ambiente, para la flora, para la fauna, para los ecosistemas, para la naturaleza, para beneficio de las comunidades, porque todo esto no es para cejar los bosques y trancarlo y poner candado, ¿verdad? Él creía efusivamente en el uso y disfrute de los recursos naturales. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Pero de la mejor forma posible y de la forma más sustentable. Sí, está el sentimiento. Amamos la patria, amamos la playa, amamos los recursos naturales. Pero tú tienes que saber cómo funcionan, cuál es la ciencia detrás de todas las cosas, y cuál es la mejor ciencia para que eso siga funcionando, ¿verdad? Y ningún proyecto de Protectores de Cuenca es improvisado. Todos cuentan con diseños, ya sea por ingenieros costeros, ¿verdad?, y con todos los debidos permisos estatales y federales y las aprobaciones del gobierno de Puerto Rico. Y nosotros no somos dueños de ninguna tierra y de ninguna cantera, ¿verdad? Pero yo te pregunto a ti, ¿de qué está hecha tu casa? ¿De qué está hecha la carretera? ¿De qué está hecho el hospital? ¿De qué está hecho la escuela? Protectores de Cuenca no compra un granito de arena de un lugar que no sea, ¿verdad?, legítimo y con permiso. Aquí estamos en ley y con diseños. Todo proyecto tiene un diseño. Ese diseño es aprobado por la entidad que benefactora de los fondos y por el gobierno y por Protectores de Cuenca, porque si no estamos de acuerdo con el diseño, tampoco lo hacemos. Si tú tienes un lugar que ha sido extensamente impactado por décadas, 20, 30, 40, 50 años, y no lo va a dejar de ser impactado porque es un sitio de uso, ¿qué tú vas a hacer con el lugar? Bueno, rehabilitarlo como ustedes han hecho. Mira, el área del bosque si ese lugar representa un impacto por todos los problemas de erosión, de sedimentación, está muriendo los corales, las tortugas no pueden anidar, etcétera, etcétera, y no es viable porque nadie tiene la voluntad y no lo van a hacer, y no van a poner un candado ahí, lo van a trancar por 40 años para que se recupere solo. Pues, ¿qué tú vas a hacer? Mejorarlo para que eso no siga ocurriendo, para que a la vez que se use de una forma más responsable y el impacto sea lo mínimo posible, ¿verdad? Y se pueda recuperar el ecosistema,
¿verdad? En su total amplitud. Mira, yo quiero traer el tema de la playa Indicador, Bosque de la Armonía, porque antes eso era un lugar que era, Raquelita, aquello era, tras de eso también, pero era un lodazal, no se podía caminar por el área cuando llovía, no había manera. Igual que Playa María. Igual que Playa María y todo eso. Los carros, la jungla, igual. Cada vez que había una competencia de surfing, que los municipios metían máquinas para hacer el estacionamiento para los carros y crear un problema inmenso allí. Un problema inmenso. Eso, a través de ese proyecto en Playa María, Playa Indicador, el Bosque de la Armonía, se resolvió y ahora es un lugar tan hermoso, bonito, que cientos de personas lo utilizan a la semana, cientos de personas. O sea, es hermoso. Le invitamos a que vayan al Bosque de la Armonía. Playa María está entre Playa Marías y el Faro de Rincón. Caminen ese espacio. Bien hermoso y satisfactorio ver todas las personas cuando van y graban y se toman los selfies y los que ven los aves, los youtubers y las cosas que ven este espacio y las vistas espectaculares. Mira, por eso no era así No, eso para nada era así. Si ustedes ven de tiempo atrás, si ustedes ven eso hace 5 años. Pasa en Guánica, en el Bosque, en todos estos lugares que hemos, ¿verdad?, impactado positivamente. Me llena de orgullo cada vez que estoy en las redes y veo a gente que yo no conozco y qué bonito está esto, espectacular, la gente aprovechando, hasta casándose allí. El espacio porque fomenta para eso es, claro. Y con un mínimo impacto para la naturaleza, protegerlo, ¿verdad? Con un mínimo impacto para la naturaleza, para el disfrute amplio de todas las comunidades. Mira, yo había ido a la jungla anteriormente y aquello era complicado y no creo que tener un 4x4 por allá, tú sabes. Exacto, y de momento fui hace un tiempo y es tan hermoso eso allí, los accesos que ustedes hicieron, los tablados que hicieron, todo bien parecido a lo que hicieron en Playa María. La mayoría de la gente disfruta de esos espacios y aman el trabajo y están muy contentos, y los residentes de Rincón saben lo que hay, los residentes de Guánica saben lo que hay, saben lo que era antes, ¿verdad? Saben cómo eso se ha protegido, saben cómo se han protegido las especies endémicas allí, ¿verdad? Cómo esos basureros que existían antes, clandestinos, ya no están, ¿verdad? Cómo la gente va y se siente segura en un espacio natural y comparten en familia, ¿verdad? La mayoría de la gente apoya el trabajo y sabe. No, definitivamente. Y creo que también, ¿verdad?, por donde iba, lo aseguro, el tema de incorporar a las mismas comunidades en estos procesos, donde la comunidad es parte. No es que Protectores llega de paracaídas sino que se hace parte de la comunidad de estos procesos, de estas decisiones, y la comunidad siente la importancia de proteger también estos recursos naturales. Ese es el insumo más importante, el de la gente. Y son los que van a proteger tu proyecto. Correcto. Si tú tienes que modificar algo, no importa si lo hizo un ingeniero costero, ¿verdad? Se le llevan las preocupaciones y mira, la realidad es esta y la gente, ¿verdad? Y nosotros creemos. ¿Y cómo podemos modificar ese diseño? Porque muchas veces se modifican los diseños, Ramón. Bueno, mira, este es el mejor ejemplo. Mira, esta foto es eso. Esta foto representa una combinación de voluntades entre la comunidad, organizaciones comunitarias. Ahí está Salva Rincón, Surf Rider, Amigos de Tres Palmas y Protectores de Cuenca, celebrando una reunión comunitaria, llegando a unos acuerdos que después celebramos contigo. Pero quería presentar esta foto porque aquí habemos, ¿verdad? Ahí estamos en representación varias ¿verdad? Organizaciones celebrando un encuentro comunitario efectivo gracias a esa apertura que Protectores de Cuenca tuvo con la comunidad y llegamos a excelentes acuerdos. Y que esto de la comunidad es tan importante, ¿verdad? Desde que yo tengo uso de razón, que me acuerdo de la existencia de Robert en nuestras vidas, ¿verdad? Desde principios de este siglo, el tema de involucrar a las comunidades en cualquier decisión era elemental, ¿verdad? Y ver esa evolución desde que estábamos creando proyectos políticos comunitarios a Protectores, que sigue la misma línea. Es que hay que escuchar a la gente. Hay que saber, los saberes que tienen las comunidades son igual de válidos que
que los científicos sociales y las científicas sociales. Y eso nunca. O sea, su humildad era tan grande que no importa que él fuera el director de Protectores de Cuenca, él tenía sus pies bien puestos sobre la tierra y sus oídos bien puestos sobre la tierra. Así que yo creo que, ¿verdad?, también es recordar que esta persona que le amamos, le seguimos amando, no andaba por ahí echándose el guille de la vida, ¿verdad? Era un tipazo solidario, amoroso, serio. Somos gente, Ramón, solidario y somos amoroso. gente desde cero. Exactamente, eso es así. Exacto. Y amoroso, porque algo que yo también quiero visibilizar, ¿verdad?, es el amor que él tenía por Puerto Rico, por el ambiente, es el mismo amor que él profesa con su familia escogida, pero particularmente con sus 3 hijas, ¿verdad? Ese amor gigante por Bea, por Elías, por Mariana, es que, bueno, y Mocha, claro, sí, trascendía, ¿verdad? El amor por Puerto Rico lo vemos en el amor que tenía con cada uno de sus hijas y como Sus hijos, sus sobrines. con sus sobrinos que eran como sus propios hijos. Sí, que una familia grande, que es una familia grande. Los hijos míos, los hijos de Jorge, De Jorge. igual que los hijos de él son mis hijos, ¿verdad? Y ahora más que nunca. Y de Jorge también, pero siempre fuimos así, bien unidos, ¿verdad? Y él era el que fomentaba, ¿verdad? Siempre ese compartir. El compartir. El que esos nenes estuvieran juntos, que fueran hermanos más que primos, y que nos veían a todos como, este es papi, este es tío, pero es la Uno misma, más uno es dos. Uno más uno es dos. Tío, papi, tío, ¿verdad? Sí. Tía, igual, tú sabes. Sí. Mamá, tía. Sí. Eso del amor es algo, ¿verdad?, que para mí es importante siempre puntualizar de Robert. Y los tíos y las tías extendidas. Claro, pero el amor es como algo que yo siempre quiero puntualizar de él, porque el mismo amor que él sentía por Puerto Rico, por construir un país mejor, no tan solo para las presentes generaciones, sino para las futuras, era extendido, ¿verdad?, en toda relación humana que sostenía. Sabemos que no hay quien lo pueda reemplazar, pero mantener su legado vivo, su recuerdo vivo, quién es, por lo que luchaba, por lo que creía, porque es importante vivir en este Puerto Rico y no irnos, porque hay que quedarnos aquí y luchar para tener mejores condiciones. Es parte de su legado y es algo que vamos a continuar haciendo. Tengo aquí una foto que no la había ponchado, la voy a ponchar ahora. Recuerdo esta noche, porque estábamos celebrando ya el proceso de la implementación completa, ya casi terminando. Ahí estás tú, Miguel, Robert, estamos al lado del Polideportivo de Rincón, y el gran Poti Ramírez. el Poti, y nada, fue una noche, me recuerdo, de estar, ¿verdad?, celebrando la victoria, porque la hay que victoria. celebrar cada victoria. Correcto, la victoria realmente de la comunidad, y ustedes, ¿verdad?, como protectores de Cuenca, pues cómo utilizaron todos sus mecanismos, mano, para realmente llegar a la victoria de este proyecto muy beneficioso para Rincón, para Puerto Rico. ¿Qué queda por decir, Miguel, mano? Tanto que decir y a la misma vez, ¿verdad? Tanta frustración, ¿verdad? Injusticia. Lamentable, ¿verdad? Lo que se vive o lo que vivimos, ¿verdad? En nuestro país, ¿verdad? Y Robert siempre trató de cambiar eso, las injusticias. Fue un luchador por la justicia social, por la justicia ambiental, por la educación. Y solamente hay que pensar, si no hubiera pasado por esta tierra, esto fuera bien diferente. Ese es mi sentir, ¿verdad? No se lo quiero imponer a nadie.
pero le debemos mucho a este país. Mucho. A Robert Viqueira. Sí, yo... No a Protectores de Cuenca. Protectores de Cuenca fue los últimos procesos de su vida, ¿verdad? Y un instrumento de grandes cambios y aportaciones. Pero la mente era él. Y formó un gran equipo, ¿verdad? Y siempre estuvimos ahí todos trabajando y apoyando, ¿verdad? Y en conjunto. Pero era una máquina de ideas. Sí. La mente maestra. Sí. Yo me hago... Seguimos, no te equivoques, seguimos produciendo. Sí, ¿verdad? Pero claro. De alguna manera, Roberto está presente. Yo siento a veces, y quiero hacer esta anécdota antes de que Raquel nos dé la conclusión del episodio, ¿verdad? De este diálogo. En el momento que yo me encontraba en el tribunal de Aguadilla, el juez Johnny Reyes me estaba haciendo unas preguntas y unos cuestionamientos con respecto al paseo ciclista de Rincón. Y ese mismo día Mocha estaba en Ponce, también en la silla de testigo. Y en un momento dado, el juez me plantea a mí si los surfistas subiendo, bajando por las neveritas allí en Tres Palmas y jodiendo y pasando y corriendo por allí no va a afectar la playa. Y yo estoy en la silla de los testigos, bajo juramento. Y de momento, al instante, Raquelita, Miguel, recuerdo una conversación que yo tuve con Roberto cuando él me estaba promoviendo para ser manejador del bosque seco de Guánica. Y Robert me decía, porque yo tenía unos cuestionamientos, decía, Robert, ayúdame con esta pendejada, porque cómo es que tú hacías, bla, bla, bla. Me decía, no te preocupes. Las reservas naturales no necesitan de la comunidad para manejarse. O sea, los recursos naturales se manejan solos. Las reservas naturales se manejan solas. A quienes tú tienes que manejar es al impacto de la comunidad y de la ciudadanía. Y recordaba eso, y eso fue lo que yo le contesté al juez. Yo le dije, juez, es que precisamente para eso necesitamos ese plan de manejo y de comanejo, porque las reservas se manejan solas. Es la actividad humana la que usted tiene que manejar. La naturaleza funciona. La naturaleza se maneja sola. Y ha funcionado desde billones de años antes de que existiera el ser humano. Correcto. En las cortes. Exacto. Y ahí yo le dije, pues seguro que hay un impacto del ser humano y por eso es que tenemos que comanejar ese impacto del ser humano. Estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Si no hay la posibilidad de trancar eso para que en 25, 30, 40 años eso esté pristino por su cuenta, pues hay que hacer unas técnicas, ¿verdad? Para ayudar a que eso sea más rápido, más eficiente. Exacto. Y más productivo. Pero eso fue, yo lo vi como algo medio espiritual. Porque Robert habló por mí. Es lo que quiero decir. En ese momento ¿verdad? De estar en un tribunal. Y sentí que Robert llegó ahí, brother. Y yo solté eso y espepité eso. Y eso se fue viral porque después me dijeron otros abogados que ese momento ellos en otras conferencias de abogados y qué sé yo, mostraban ese pietaje del juez cuestionándome a mí y yo contestando. Así que yo sentí que Robert estaba en ese momento y yo se lo dejé saber a Mocha porque así lo sentí. Y por eso digo que Robert está presente, tú sabes, no hay break. Y nada, lo digo por, ¿verdad? Porque me pasó. Y Raquelita, yo sé que tú quieres decir algo. Sí, ¿verdad? Me hago eco de las palabras de Miguel cuando menciona que le debemos mucho a Robert por el trabajo político ambiental que ha permitido que Protectores esté ahí, pero más allá de Protectores, como tú decías, ¿verdad? Es un asunto de salvaguardar nuestros recursos naturales para el disfrute de estas generaciones y las de otras generaciones. Si ahora nos disfrutamos a hablar del sapo concho y ver el sapo concho, en gran medida también, ¿verdad? Se lo debemos a él, igual que a Canals y un montón de otra gente. Pero mi referente, ¿verdad?
es Robert, y lamentablemente no está presente en vida, ¿verdad? Su asesinato fue vil, totalmente injusto, como una persona que luchó por tanto tiempo, yo creo que toda su vida, por la justicia, ¿verdad? Es una fea metáfora de lo que ocurrió con él, con ese asesinato. No obstante, ¿verdad? Sabemos que ese legado está presente, que su vida sigue ahí, lo vemos en cada vez que tú pasas por algún lugar que tú dices, ay, qué bello está esto, ahí está la mano de Robert. Cada vez que tú te disfrutas una playa, un recurso natural, ahí está la mano de Robert. O sea que Robert no está físicamente, pero continúa entre nosotros de tantas y tantas maneras, y la manera de seguir honrándolo es recordando quién fue. Un hombre visionario, un hombre amoroso, un hombre solidario que dio su vida por Puerto Rico. Ahí lo tienen, chicas y chicos, aquí en Desde Cero, honrando ese legado de Roberto Viqueira, y siempre vamos a estar abogando por la justicia para Viqueira, y desde aquí, desde este espacio, estaremos siempre pendientes a la familia de Roberto, de Miguel, de su familia, todos sus allegados, y de ese legado que apreciamos tanto. Así que aquí con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto para la familia de Roberto y de Puerto Rico. Gracias por el legado de Roberto Viqueira. Roberto Viqueira Río, presente. Presente.